Lo decíamos, a esta hora ya se cumple la segunda noche de tanta tensión en Rosario tras lo ocurrido el pasado fin de semana, ya con la presencia de militares y gendarmes. Los últimos datos son los que tienen que ver entonces también con este avance de la justicia respecto de la investigación, de tratar de determinar fehacientemente quiénes protagonizaron y por qué se produjo el hecho del domingo pasado. Así es, bueno, y lo decíamos, es el segundo día tras el desembarco, la segunda noche en realidad tras el desembarco de las fuerzas federales, los efectivos de la Fuerza del Ejército a Rosario. Son cientos de efectivos los que ya están desplegando tareas en el territorio. ¿Cómo se vive allí? ¿Qué impacto tiene en la opinión pública? ¿Cuál es el despliegue en los barrios? ¿Qué tareas comenzaron a hacer? Bueno, le vamos a consultar a un referente del lugar. Le damos la bienvenida a Damián Schwarstein, que es periodista de Rosario. Damián, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Damián, contanos, ¿cómo es la situación a esta hora? ¿Qué ha ocurrido con el ánimo de la gente tras lo ocurrido el fin de semana y la posterior llegada de las fuerzas de seguridad? Bueno, en realidad lo que hubo hoy es un desembarco de cerca de 300, 400 gendarmes de un total de 1.400 que prometió el gobierno nacional. También va a llegar gente del ejército, pero no efectivos con armas, sino ingenieros, especialistas para trabajar en proyectos de urbanización en barrios populares. En Rosario, como ustedes deben saber muy bien, hay un amplio cordón de villas, de asentamientos irregulares. Justamente en uno de estos asentamientos es donde se produjo el asesinato del niño Máximo Jerez, un chico de 11 años, donde hirieron también a otros 3 chicos en ese hecho, en un ataque, se supone, de grupos narcos que están rivalizando, compitiendo por el control de esa zona, que es un sector del barrio Empalme Graneros, con otras bandas. En ese marco es que se produjo este hecho. Como decía, hoy fue el desembarco de las primeras, del primer grupo de gendarmes que viene a patrullar en las calles de Rosario. Vino el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, a hacer un acto justamente de presentación de estas tropas, y luego comenzó el traslado justamente de los efectivos a los barrios donde van a realizar los patrullajes. Uno de esos barrios es Los Pumitas, el asentamiento donde se produjo el asesinato de Máximo Jerez, y la reacción de la gente que el lunes, recordemos, produjeron una verdadera pueblada, atacando a los narcos del barrio, destruyendo búnkeres e incluso casas que se supone que son de narcotraficantes de esa zona. Aplaudieron la llegada de los gendarmes, se sentían muy amenazados después de justamente el hecho del lunes, de la pueblada del lunes, porque además los mismos narcos habían grabado videos en los cuales les decían que iban a responder con balas a esa acción de protesta de los vecinos. Bien, bueno, ¿y pudieron conocer ustedes en concreto qué significa urbanizar los barrios populares? ¿Cuáles van a ser las tareas de estos efectivos? Son ingenieros los que vienen, es decir, que la idea es, van a hacer trabajo de apoyo logístico, como el ejército ya ha hecho otras veces durante la pandemia en barrios populares, en estos asentamientos. Recordemos que por ley de seguridad interior el ejército no puede intervenir en tareas justamente de seguridad, de combate de la violencia doméstica, de la violencia en las calles. Entonces, bueno, eso se aclaró muy fuertemente desde el gobierno nacional. Hoy incluso lo hizo también Agustín Rossi, el jefe de gabinete, que es de aquí, que es de Rosario. Y bueno, las urbanizaciones en realidad son proyectos, muchos de los cuales ya están en marcha. Es decir, lo que se hace es apertura de calles, cloacas, distintas obras para mejorar las condiciones de vida en esos barrios donde el narco ha crecido y ha, digamos, de alguna forma inundado de violencia las calles. Entonces, lo que se hace es justamente llegar con agua potable, llegar con cloacas, apertura de calles, centros de salud, todo ese tipo de tareas para, convertir esos lugares que son asentamientos en barrios, en todo caso.
barrios urbanos. Damián, te hago una pregunta por un tema bien puntual, pero que la verdad es difícil de explicar a esta altura de los acontecimientos, con tantos líderes, por ejemplo, de los monos detenidos en cárceles federales. Hoy la Procuración General de la Nación le ha pedido justamente al gobierno que administre las cárceles federales, que trate de contener, de manejar todo lo que es el manejo de tecnología de celulares. Bueno, veíamos que siguen abriendo empresas y cuentas los narcos de las cárceles. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, de hecho, cerca del 80% de los delitos que ocurren en las calles de Rosario se ordenan desde las cárceles. Los jefes de las principales bandas están detenidos, pero no dejaron de operar en ningún momento justamente por la posibilidad que tienen de acceder a la comunicación y también la facilidad con que reclutan soldaditos, entre comillas, en los barrios de Rosario ante la tremenda necesidad y la falta de expectativa de los chicos, de los jóvenes de esos barrios. ¿Cómo vemos nosotros esa cuestión? Bueno, vemos que no entendemos cómo puede ser que no se haya hecho antes nada para frenar que funcione lo que es ese call center que hay en las cárceles, tanto provinciales como federales. Se argumentan algunas cuestiones técnicas, por ejemplo, las dificultades para que funcionen los inhibidores de celulares. De hecho, aquí en la cárcel de Piñero, que es una cárcel cercana de aquí, de Rosario, y donde hay varios jefes narcos presos, no han podido instalar todavía un inhibidor de celulares que compraron hace meses, porque no consiguen calibrarlo para que no afecte a las comunicaciones de toda esa localidad. Y después, bueno, me parece que lo que pasa y lo que vemos y lo que dicen también las dirigencias políticas es la corrupción, señalan la corrupción de los servicios penitenciarios, ¿no? Claro. Que estas personas consigan celulares e incluso en el caso de Guille Cantero, jefe de los monos, acceso a líneas fijas en la cárcel federal de Marcos Paz, es porque hay una evidente complicidad de los agentes del servicio penitenciario. Claro. Bueno, hoy comentábamos también que se anunció la creación de una unidad de investigación financiera para tratar de determinar, ¿no?, la ruta del dinero de la droga. ¿Dónde se va? ¿Por dónde se va a investigar? ¿Hacia dónde va a parar ese dinero, Damián? Bueno, digamos, el narcotráfico es una actividad, por supuesto, ilícita, pero siempre el dinero del narcotráfico termina filtrándose a la economía legal, de alguna manera. Por eso existe el lavado de dinero, digamos, ¿no? En Rosario hay varias financieras que están sospechadas de trabajar justamente con dinero de los narcos. De hecho, en los últimos meses ha habido allanamientos, detenciones de personas, de empresarios ligados a este rubro, tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe, justamente porque le vendían le vendían dólares a los narcos, ¿no? Y bueno, seguramente también hay muchos contadores, muchos abogados trabajando para que justamente los narcotraficantes puedan blanquear este dinero. Entonces la decisión de que el gobierno nacional abra una oficina de la Unidad de Investigaciones Financieras en Rosario tiene que ver justamente con que las investigaciones no se limiten solo a la actividad, digamos, o a la violencia que generan los narcos o a la venta de droga específica, sino también a esto, ¿no? A cuáles son sus redes, cuáles son los apoyos que les permiten de alguna forma llegar con ese dinero a la economía legal. Damián, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable.